Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a todos ustedes. Vamos a hablar sobre un tremendo tema, corrupción en América Latina. Un tema que pareciera que ya nos cansa, un tema del que se habla todo el tiempo en los periódicos, en los medios de comunicación, pero que realmente no se le ha dado la importancia, y más que la importancia creo que es el origen, no se le ha dado realmente como la importancia para que podamos entender por qué nuestros países viven lo que están viviendo en este momento. Y para esto, para poder entender un poco, solo un poco, el contexto, la razón por la que nosotros los latinos tenemos tendencia a la corrupción, tenemos a Margarita Guzmán. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, muchas gracias por su invitación. Muy contenta de compartir esta noche con todos ustedes. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bienvenidos a todos ustedes. De entrada les digo una cosa. Este Facebook Live es muy, mejor dicho, ustedes son parte vital de este Facebook Live. Sin ustedes que están en distintas partes, Paraguay, Argentina, México, Nicaragua, El Salvador, bueno, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, esto no será enriquecedor, por lo que les vamos a pedir desde ya que por favor participen un montón. Nos hagan saber a medida que nosotros vamos avanzando cómo es el tema de Panama Papers, de Odebrecht y de un montón de cosas que vamos a hablar en sus países, ¿listo? Así que porfa, les voy a pedir el favor, ayúdennos con eso. Eso como primer punto. Como segundo punto, ya dijimos, tenemos una tremenda invitada, Margarita Guzmán. Margarita es abogada de la Universidad de La Sabana, acá en Bogotá, Colombia. Es especialista en derecho penal, es penalista, tiene formación en psicología jurídica y en sistema penal acusatorio. Y hace poco hizo un tremendo entrenamiento, un tremendo entrenamiento internacional en anticorrupción, en Transparencia Internacional. Y justamente con base en este último entrenamiento es que Margarita nos va a compartir sus vivencias y obviamente el intercambio cultural y de conceptos que tuvo en ese entrenamiento. La charla de hoy va a estar dividida en los siguientes aspectos. Primero, pues para poder entender qué es corrupción, pues tenemos que definir qué es corrupción, así de sencillo. Entonces, el primer punto será definir la corrupción. Y cuando uno define la corrupción, después se da cuenta que hay varios tipos de corrupción, por lo que vamos a hablar de los varios tipos de corrupción. Luego de lo cual vamos a hablar sobre dos casos que han permeado toda Latinoamérica, Odebrecht y Panama Papers. Acá es donde es vital para nosotros que ustedes participen, nos hagan saber qué es lo que pasa en sus países. Y luego Margarita nos va a compartir 3 tips para que ustedes, que son por ejemplo empresarios, emprendedores, puedan aplicar en sus firmas de abogados, que puedan aplicar en sus emprendimientos para que eviten problemas, pilas. Porque estos tres tips son vitales para que ustedes eviten problemas y no estén después diciendo, ay, pero yo por qué contraté con este cliente, etcétera. ¿Listo? Y la parte final, luego de que hemos sentado las bases de qué es la corrupción, las clases de corrupción, los tipos de corrupción que hay en Latinoamérica y 3 tips, luego vamos a conectar con, oiga, el Estado el Estado colombiano, venezolano, argentino, mexicano y el de sus países en general puede ser responsable patrimonialmente por corrupción. Un tema que de entrada les digo, yo he investigado y casi no he encontrado. Y por último, suponiendo que sí, la pregunta es, el funcionario, el funcionario que comprometió la responsabilidad del Estado con su actuar corrupto, podría resultar luego responsable patrimonialmente por lo que el Estado tuvo que pagar, que es lo que en Colombia se llama acción de repetición. Básicamente ese es el Facebook Live de hoy, ¿listo? Margarita, cuéntanos, por favor, qué es corrupción. Empezamos con el primer punto. Bueno, primero hay que decirles que la corrupción es un fenómeno que todavía no hemos terminado de entender, pero las aproximaciones más acertadas de un concepto de corrupción, pues las ha dado, por ejemplo, Transparencia Internacional, que propone como concepto el abuso del poder encomendado para beneficiar, para provecho propio o de un tercero. ¿Listo? Pero también ahí escaparía, por ejemplo, la corrupción privada. Ok. Entonces también se propone por parte de la doctrina conductas que resultan deshonestas o fraudulentas.
Entonces tenemos que la corrupción es un fenómeno obviamente negativo que permea prácticamente todos los sectores. Acá también Transparencia Internacional nos propone que para provecho propio o de un tercero, que resulta ser cierto, y también no dejemos por al lado la corrupción privada. La corrupción no solamente se da por parte de agentes estatales, entonces ahí ya nos vamos aproximando a un concepto de corrupción. Listo, digamos que uno lo podría ver como un delito. También se ha llegado a un consenso de algunas tipologías de corrupción como conductas punibles. Y creo que en algún momento con Margarita estábamos hablando que la corrupción tiene como varias variables, valga la redundancia, diferentes variables, se manifiesta de diferentes formas, una de las cuales es delito, pero otra, y creo que ahí es donde yo quiero hacer el hincapié, tiene un componente social muy importante, porque nosotros somos tan corruptos como los que están arriba si los elegimos. Entonces, desde la parte social, ¿cómo es la corrupción? Bueno, por ejemplo, en Colombia la corrupción a menor escala es una práctica social aceptada. Se reprocha solamente cuando se dan grandes escándalos como los que vamos a hablar a continuación, pero como decíamos anteriormente, las conductas deshonestas o fraudulentas a menor escala no se reprochan, antes se aplauden. Y venimos de una cultura donde nuestros padres nos decían refranes como el vivo vive del bobo, papaya puesta. Queremos saber también que nos compartan si en sus países había este tipo de refranes que alimentaban toda una cultura de corrupción. Entonces sí, es un fenómeno social también que muchas veces lo aplaudimos a menor escala. Conductas fraudulentas o deshonestas desde el colegio, como la copia, el plagio, no sé. Sí, cuestiones tan básicas como colarte en una fila. Así es. Entonces, eso alimenta a toda una sociedad y toda una cultura de corrupción, y se me hace un contrasentido solamente reprochar a los grandes funcionarios o en los grandes escándalos este tipo de conductas deshonestas, si en el día a día nosotros también realizamos este tipo de prácticas negativas. Listo. Ya ha quedado claro que es un fenómeno que tiene distintas variables, una de ellas delictiva, una de ellas también social. Y acá, como les decía Margarita, para nosotros sería muy importante que ustedes nos alimentaran cuáles son los refranes que se dicen en sus países. Que robe pero que haga. Exacto. Bueno, por favor aliméntennos para saber qué es lo que pasa en sus países. Luego de que tenemos claro cuál es la definición, pues yo creo que de ahí se desprenden cuáles son las clases de corrupción. Cuéntanos un poco. Bueno, también la doctrina ha dividido la corrupción de varias maneras. Vamos a proponer también la de Transparencia Internacional en primera medida, que es corrupción a gran escala, a media y escala baja, y corrupción política. Antes de eso tengo una pregunta. Transparencia Internacional, ¿uno podría decir que es la organización internacional top desde el punto de vista de la corrupción? Pues es la iniciativa de sociedad civil más grande en el mundo, tiene capítulos en casi todos los países, y pues realmente los estados sí acatan muchas cosas que propone transparencia, son muy activos, también se colaboran entre los capítulos, y Transparencia Internacional ya como una entidad, por decirlo de algún modo, que recoge todos esos capítulos, y ha logrado también muchas cosas, muchos aportes importantes al tema anticorrupción. ¿Por qué hice la pregunta? No fue deliberada, digamos que no fue que se me ocurrió y la saqué simplemente, es porque realmente la clasificación que vamos a ver es una clasificación hecha por una de las entidades más fuertes que hay a nivel internacional en temas de corrupción, y la definición de hecho dada por Margarita también viene de la mano de la creación y de la fundamentación dada por Transparencia Internacional, que vuelvo y repito es una de las entidades más fuertes a nivel internacional sobre el tema. Por eso es que quise hacer la pregunta, para que todos sepamos que realmente la información que se está dando pues tiene un respaldo internacional y un consenso sobre todo. Volvamos al punto, ¿cuáles son las clases de corrupción que más o menos existen?
Bueno, ya como lo había alcanzado a mencionar, corrupción a gran escala, a escala media-baja y corrupción política es la división propuesta por Transparencia Internacional. Otro sector de la doctrina también y muy acertado propone corrupción en el sector público y en el sector privado, y ya también de allí se desprende corrupción en diferentes sectores, sector salud, sector justicia, sector educación, dependiendo de dónde se den estas conductas fraudulentas. Acá también les vamos a pedir un favor, y es que nos cuenten en qué sectores de sus países se genera con mayor frecuencia la corrupción. Acá tenemos el cartel de la toga, que es el cartel de la justicia, el cartel de los pañales, el cartel, el de hemofilia. El sector salud también tuvimos la oportunidad de escuchar a una delegada de África hablar de la corrupción sector salud en África, y nosotros pensaríamos que esto solo sucede en América Latina, pero muchos países también están sufriendo este fenómeno negativo en sectores impensados aquí en la educación, salud, justicia, que cuando uno pensaría que se vieran permeados por este fenómeno negativo. Además países que uno diría, no, esos países son perfectos, ¿no? Tú me comentabas de países europeos incluso. Sí, señor. Sí, estuvimos también compartiendo con personas de países como Reino Unido, que es referente sobre todo en antisoborno, Francia, Alemania, y resulta que han tenido también grandes escándalos. El ejemplo es el escándalo Siemens de sobornos, tiene su origen en Alemania, que uno pensaría, no, allá no se ven estas cosas, pero todos íbamos con la mentalidad, qué vergüenza, cómo voy a hablar de mi país, sobre todo los latinos pensábamos eso, pero cuando hablábamos con gente de otro país también tenían el mismo sentimiento de impotencia y compartíamos eso, como ese pensamiento, mi país es el más corrupto, pero resulta que no. La corrupción es un fenómeno global que afecta a todos los sectores, por eso no queremos hacer este Facebook Live, esta conferencia tan jurídica, porque realmente no solo se puede atacar desde la ley. Sí, de hecho, más adelante cuando hablemos de los tips vamos a ver cómo desde la base, desde el núcleo familiar incluso, esto tiene una solución, ¿listo? Entonces ya hablamos de la definición, vimos las clases, y de hecho las clases que tienen unas subdivisiones a su vez, y acá es donde les decimos, cuéntenos allá en sus países, en México, en Nicaragua, en sus países, qué es lo que pasa, cómo es que sucede y en qué sectores. También, doctor, qué pena lo interrumpo, no hay que confundir las clases con las tipologías, ejemplo, tráfico de influencia, soborno, nepotismo, que ya sí son conductas punibles y ya resultan ser tipologías de corrupción, o sea, ya es conductas más concretas, que no son clases, sino tipologías. Entonces, también la mayoría de tipologías las compartimos todos los países de Latinoamérica, entonces también de eso quería hacer una aclaración. Miren lo que nos dice acá Fernando Hernández desde México, dice, el que no tranza no avanza. Pucha, esa yo nunca la había escuchado. No. Acá en Colombia no la tenemos y ojalá no la tengamos. Presidencial, vamos a reducir la corrupción a sus justas proporciones. Imagínate, no tenemos la de no tranza no avanza, pero en Colombia sí tenemos, vamos a reducir la corrupción a sus justas proporciones. O sea, sí va a haber corrupción, pero en menor escala, sí, ¿no? Lo tolerable. Sí. No, Dios mío. Itzel Herrera nos dice, estoy interesada en corrupción política. Bueno, pues cuéntanos, yo sé que tú estás en México, cuéntanos, Itzel, qué pasa en México, a ver si podemos intercambiar información. Bueno, seguimos, sería importantísimo que ustedes nos sigan compartiendo información y comentarios. Entonces estábamos en las clases, ya Margarita nos dio la diferencia entre tipología y clases. Bueno, teniendo muy claro cuáles son las clases, cuál es la definición, y también teniendo muy claro para dónde vamos, que es justo Odebrecht y Panama Papers, vamos a aterrizar ese tema en Latinoamérica, y acá nuevamente les voy a pedir que nos alimenten un montón de qué es lo que pasa. Por ahí en México ya me estaban diciendo que apenas hay vestigios e investigaciones que están iniciando en México. En Colombia ya pasó, bueno, el escándalo pareciera que ya pasó, sigue ahí obviamente.
Panama Papers parece que también está ahí, como que ya pasó el escándalo. En Perú destituyeron no sé si es la palabra sea destituir, pero un presidente cayó. Y entonces de ese tema vamos a hablar. ¿Cómo podemos ver Odebrecht? Bueno, para los que no estén muy enterados, vamos a hacer como un recuento muy somero para no extendernos, porque realmente han sido grandes escándalos, Panama Papers y Odebrecht. Entonces, Odebrecht es una compañía de construcción, la más grande de Latinoamérica, de hecho es brasilera, y resulta que esa compañía tenía un departamento secreto de sobornos, y lo que hacían era darle un empujoncito, impulsar la contratación. Entonces daban su soborno a los grandes funcionarios y políticos de más de 12 países en 3 continentes, y por eso se han visto envueltos en este escándalo altas personalidades de la política latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, hubo también hasta amenaza y muerte de testigos. Ha sido complicado el tema investigativo de todos los países, pero en Colombia también ha sido complicado el tema, sobre todo de testigos y denunciantes. Y en Perú también, que se le ha aplaudido mucho, varios expresidentes han sido procesados por este escándalo. Entonces, de manera muy somera, ojalá ustedes también en sus países nos compartan cómo está siendo este caso de corrupción investigado, o si ya se ha fallado. Por favor, compártanos, porque todo eso es muy valioso para nosotros, esa información. Claro, cómo avanza el tema ya en sus países. Acá en Colombia, el fiscal general de la Nación estuvo involucrado. El fiscal, bueno, sí, el exfiscal, realmente el exfiscal general de la Nación, ahorita creo que estaba un fiscal encargado. El exfiscal general de la Nación, que hagan de cuenta en sus países, es como el Ministerio Público. En México es el Ministerio Público, en Argentina es el Ministerio, no recuerdo, mejor dicho, el ente investigador en Argentina, no recuerdo cómo se llama, Ministerio Fiscal creo que es que se llama, pero bueno, ya ustedes me corregirán. Y resulta que estaba involucrado en asuntos de Odebrecht. Dimitió, sacó su renuncia y bueno, ahí lavándose un poco las manos, pero fíjense que no solo están presidentes, expresidentes en Colombia, que a diferencia de Perú no pasa nada. Y simplemente lo que hacen es como sacar cortinas de humo para... Exacto. Y algo muy interesante de Odebrecht era que no discriminaba partidos políticos. Entonces, por ejemplo, tanto a la derecha como a la izquierda la sobornaban en campañas porque posiblemente alguno ganaría. Entonces, ahí para asegurar o impulsar sus contratos. Bueno, acá nos llegó un comentario de Perú y dice... Es de Roberto Carlos Zárate y dice: hola, en Perú la corrupción está en todos sus estratos sociales y sobre todo en la clase política, y en la actualidad 5 presidentes están siendo procesados y algunos ya están condenados. Todo ello en aplicación, un segundo, en aplicación de la justicia penal negociada, o también denominada justicia premial. Acá también en Colombia se denomina justicia premial o justicia negociada. Muchas gracias, Roberto, por tu aporte. Muchas personas le han aplaudido a Perú esa celeridad que ha tenido y esa severidad que le ha dado a estos casos, siendo personas con tanto poder. Es curiosísimo que teniendo casi que la misma idiosincrasia, en Colombia, por ejemplo, nadie caiga, o caigan los mandos medios y de ahí para abajo, y los altos mandos no caigan. Y en Perú sí, es increíble, y sí tenemos que aplaudirle a los peruanos realmente el hecho de que le manden el mensaje a las personas que van a estar en el poder: si eres corrupto te bajas, nada que hacer. Bueno, eso es lo que tenía que ver con Odebrecht. Igual vamos a seguir leyendo sus comentarios para nutrirnos de su experiencia. Pasemos a Panama Papers. Bueno, al ser Panamá paraíso fiscal, resulta muy beneficioso para los inversores extranjeros llevar su dinero o constituir las llamadas empresas offshore.
y muchas personas lo que hacían, y sobre todo personas de la farándula, de la vida política y de grandes esferas de poder, llevaban allí sus dineros y no lo declaraban en sus países de origen, con lo cual había un tipo de evasión fiscal. Y también inclusive grupos criminales también llevan sus dineros allá, aparte de su evasión fiscal también lavaban activos, entonces le daban una apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito. Entonces esto fue lo que sucedió. El escándalo explotó en 2016. Un medio alemán compartió esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, y a nivel mundial eso hubo polémicas con grandes deportistas, políticos, bueno, mejor dicho, Mucha gente salpicada, muchísima gente salpicada. En Colombia más de 1.200 personas, y solo el 35% más o menos declararon sus bienes aquí en Colombia. Entonces, por esto fue que se dio este escándalo, y mucho dinero involucrado, mucho poder. Mucho poder. Cuéntenos si el tema de Panama Papers también está en sus países, cómo está, para poder nutrirnos también sobre este tema. Bueno, digamos que esto era lo que queríamos compartir en punto de los grandes escándalos. Regionales. De origen regional, porque, por ejemplo, el escándalo Siemens es de origen ya europeo, pero estos dos escándalos, que son de los escándalos más grandes, no solo de la región, sino mundiales, tuvieron origen en países de América Latina. Margarita, teniendo claro esto, teniendo claro lo que sucede, cuéntanos, danos 3 tips para que todas las personas que tenemos emprendimiento, tú que no eres abogado y que estás viendo esto, y que tal vez quieres evitar justamente tener algún tipo de relación con el derecho penal, con delitos, cuéntanos 3 tips para evitar eso. Bueno, primero hacer una aclaración: en Colombia las personas jurídicas, es decir, las sociedades, las empresas, no son sujetos de persecución penal. Hay algunos proyectos en el Congreso de la República, pero hasta el momento no son sujetos de persecución penal, por lo que los administradores, los representantes legales y los mismos empresarios, emprendedores, son quienes responden penalmente. Haciendo esa aclaración, agradecemos si en sus países si ya hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, por favor compartan con nosotros esa información tan valiosa. Ya aclarando este punto, en el caso colombiano, el primer tip son los programas de cumplimiento o compliance programs, que han sido una gran herramienta a nivel de derecho penal preventivo, porque el derecho penal ya ha evolucionado tanto que no solo se dedica a la reacción, es decir, a la sanción, sino se busca con el derecho penal preventivo y con los compliance programs evitar este tipo de conductas punibles dentro de las empresas, porque muchas veces el empresario, el emprendedor dice: no, pero mi empresa se creó con fines, no sé, de vender zapatos, de fabricar cualquier tipo de producto. Sí, ok, muchas empresas sí se constituyen con el fin y con el ánimo de delinquir, pero otras no, y sin embargo en el desarrollo de su objeto social se dan conductas punibles. Entonces se les recomienda a los emprendedores, a los empresarios, que establezcan programas de cumplimiento. Se pueden asesorar, las firmas de abogados normalmente son las encargadas de realizar los mismos, y también el compliance officer por decirlo así, de controlar si está siendo bien llevado el programa de cumplimiento o de ética. Entonces se les recomienda a los empresarios a investigar sobre ese tema, porque muchas veces a uno se le acercan: sí, pero yo soy un emprendedor, yo la verdad no tengo los recursos, pero poniendo en una balanza el pago de un buen programa de cumplimiento y un proceso penal resulta mucho más económico, no solo en temas de dinero, sino de tiempo, de desgaste, de un proceso penal que puede ser también muy largo.
No, y las consecuencias, o sea, Exacto. por un lado tú tienes un sistema, tienes un manual de prevención, pero por el otro lado ya estás atacando a nivel de reacción, en donde tú te pueden meter a la cárcel preventivamente hasta tanto se resuelva el asunto, bueno, o sea, ya es un tema de palabras mayores, ¿no? Exacto. Entonces se recomienda tener un manual los y una programas de persona que esté cumplimiento siguiendo. y con su compliance officer, Primer su tip. oficial de cumplimiento, sí. Listo, ese es primer tip, tienes que tener un manual. ¿Listo? Sí, programas de cumplimiento y programas de ética. Ese es el Listo. primer tip que ha sido muy Eficiente. efectivo, Ok. sobre todo para temas de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. 2. El segundo tip va no solo para los abogados, sino para también los empresarios. Sabemos que ustedes son muy sagaces al momento de realizar operaciones y negocios, pero algunas operaciones resultan que no son lícitas para la ley. Entonces, si van a realizar operaciones complejas, asesórense de un abogado, pregúntenle que si tiene consecuencias jurídicas, ciertas operaciones, sobre todo las más complicadas, y también si están dudando en contratar con personas que de pronto no confían, pues evitarlo precisamente porque uno también tiene que saber los orígenes de los recursos y de la persona con la que se puede contratar. Porque además, si tú no haces esa investigación pequeñita, después puedes terminar incluso siendo objeto de un proceso de extinción de dominio. Así es. Después puedes terminar, eso yo sé que ya el tema de extinción de dominio está en Argentina porque me lo han comentado abogados de Argentina, en México también está. En Bolivia está también. En Bolivia, creo que en El Salvador o en Nicaragua o en los dos, pero ya hay un tema que partió desde Colombia y sé que los países, el país mexicano, el argentino, están modelando los desarrollos que tenemos porque además esas son normas casi desde 1985 y si te digo hasta más, había extinción de dominio que comenzó incluso con la constitución anterior y empezó con otros fines totalmente distintos a los de hoy, pero existía la figura. Entonces, en conclusión, lo que tienes que tener muy claro es, si estás dudando de contratar con alguien porque no sabes cuáles son los orígenes de esos dineros, abstente. Y si tienes dudas de si la operación que vas a hacer puede implicar algún delito, también antes de hacerlo, pues consulte, haz la inversión de pagarle a un abogado penalista para que te asesore y te diga sí, no, etcétera. ¿Listo? ¿Y el tercer tip? Bueno, el tercer tip ya no es para los empresarios, sino para la comunidad en general, y es empezar por pequeños actos honestos en este caso, entonces, para contribuir con el cambio de mentalidad, porque lastimosamente compartiendo con mis compañeros latinos en el entrenamiento anticorrupción, todos teníamos en común que nuestras culturas tienen una mentalidad un poco corrupta, por decirlo de algún modo. Entonces tratar de hacer las cosas de manera honesta, es decir, no se colen, no se copien en los exámenes, no vayan a sobornar al oficial de tránsito, porque acá en Colombia, por ejemplo, eso es algo supremamente normal. Y bueno, todo lo que tenga que ver corrupción. Exacto. O sea, todo lo que aplaudir la corrupción exactamente. A pequeña o mediana escala y reprocharla a gran escala, reprochar todas las clases de corrupción, por decirlo de algún modo. Mira, en conclusión, yo conecto con lo que decía al principio, y es, si el poder está corrompido, si las grandes esferas tienen corrupción, no es porque sí, es porque nosotros o aplaudimos o toleramos la corrupción, y porque en nuestro día a día somos corruptos, y para ser corrupto no hay que estar en la política, para ser corrupto no hay que estar en los grandes cargos, para ser corrupto basta con ir en contra o con hacer algo que no tienes que hacer. Tienes que dar unas vueltas y no las das cuando alguien te paga algo, eso es corrupción. No le pagas a alguien, eso es corrupción. O sea, es un tema que, como decía Margarita, viene de casa. Es algo que tenemos que construir desde la casa. Entonces, pues el tip va ahí, comportémonos de forma íntegra. Y es que, profesor, a nosotros nos marcó mucho en el entrenamiento un docente de México, saludos para todas las personas de México que están con nosotros esta noche.
se llama Fernando de Transparencia México, Eduardo de Transparencia México, y él decía, no, es que la forma de atacar la corrupción no es la gran exposición de los grandes escándalos, es empezar por cosas pequeñas, por tu universidad, por tus comunidades. Con Jenny, mi compañera colombiana, por ejemplo, ya fuimos a nuestra universidad, que es La Sabana, a hablar con los medios de La Sabana para compartir con ellos que la corrupción no solo se puede atacar desde los grandes medios de comunicación, o mejor dicho, la exposición no es la manera de atacar la corrupción, sino los pequeños actos desde las pequeñas comunidades, desde, no sé, desde su iglesia, desde su colegio, desde su universidad. Esos pequeños cambios realmente contribuyen a una cultura más transparente, más honesta, y abren el camino a que las futuras generaciones no vivan en una sociedad corrupta. Claro. O por lo menos no como la estamos viendo ahorita. Y es que te lo pongo de la siguiente forma, o se los ponemos de la siguiente forma. Si tú eres una persona que no aplaude la corrupción y que no es corrupta en su día a día, tú no vas a elegir un corrupto. Es que es tan sencillo como eso. Pero si tú estás aliado con la corrupción, si toleras la corrupción, si promueves la corrupción a baja escala en tu día a día, pues tú eres de las personas que va a decir que robe pero que haga. Entonces, pues evidentemente, yo escuché algo en España una vez cuando estaba estudiando, que decía, un filósofo que decía, nosotros no tenemos los políticos que nos merecemos, sino a los que nos parecemos. Y esto es muy profundo, porque vuelvo y repito, si ellos son corruptos es en parte porque nosotros hemos promovido y tolerado la corrupción. Así que ese tercer tip es para todos, desde casa comenzar a cambiar el asunto. Dicho este tema de la corrupción, habiendo establecido cuál es la definición, las clases, yo le decía a Margarita, sería increíble comenzar a mirar si hay casos de responsabilidad del Estado por corrupción del Estado. No por corrupción de privados, sino por corrupción del Estado. Es obviamente corrupción del Estado en donde privados han corrompido al Estado, claro que sí. Y la respuesta es, yo no he encontrado o he encontrado muy poca información sobre el tema. Desafortunadamente no hay, digamos, que la abundante jurisprudencia que uno quisiera en materia de corrupción sancionando al Estado por hacer prácticas corruptas. Y acá volvamos a Panama Papers no, a Odebrecht. Volvamos a Odebrecht, porque si Odebrecht, digamos que obtuvo contratos para realizar construcciones viales corrompiendo al Estado, quiere decir tal vez que otras personas que se presentaron a las licitaciones, otras empresas que se presentaron a las licitaciones pudieron haber sido elegidas como contratistas. Y ojo, porque si en los procesos penales se llega a determinar que Odebrecht es responsable, o los representantes legales de Odebrecht son responsables por corrupción en contratos estatales, es muy probable y muy fácil además que las personas jurídicas que participaron en las licitaciones para ganarse los contratos en los que participó Odebrecht y que quedó como contratista, puedan demandar los actos administrativos por nulidad y restablecimiento del derecho, básicamente por desviación del poder sería la causal. Digamos que la causal que más encaja, la causal de nulidad del acto administrativo que más encaja es la desviación del poder, entendida como justamente utilizar el poder que tiene el funcionario público para satisfacer necesidades o intereses particulares o de un tercero. Y obviamente, y si eso es así, te pregunto, imagínate el montón de demandas que pueden estar en este momento en curso en contra del Estado colombiano y de los estados de ustedes, y cuánto les va a costar eso a ustedes y a nosotros. Un montón de dinero, un montón de dinero. Entonces, evidentemente, la pregunta es, ¿hay responsabilidad del Estado? La respuesta es sí, sí, definitivamente, rotundamente hay responsabilidad del Estado. Si hay un funcionario del Estado que permitió que la selección de contratistas se diera de forma no objetiva, evidentemente habría posibilidad de nulitar ese acto administrativo, claro. ¿Y qué pasa cuando nulitamos ese acto administrativo?
pues ese acto administrativo se retira del tráfico jurídico, deja de producir efectos, pero colateralmente a eso vendrá la reparación de los perjuicios, sin duda. Y el perjuicio más alto ahí, por parte de los empresarios, o a favor de los empresarios, será básicamente el lucro cesante que ellos hubieran podido, o el dinero que ellos hubieran podido percibir si hubieran sido contratistas. Básicamente hay que mirarlo como si fuera una pérdida de la oportunidad, como si fuera una pérdida de la oportunidad. ¿Y cuánto crees que vale esos contratos? ¿Cuánto crees que esos contratos podrían generar como ganancia para un contratista? Millones de dólares. Por lo tanto, el hueco fiscal que se podría abrir en nuestros países sería violento. Y si eso es así, el segundo tema es, oiga, nosotros podríamos demandar, es decir, Estado más bien, una vez el Estado resulta condenado por corrupción en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, aquel medio que tiene como fin retirar del tráfico jurídico ese acto administrativo, luego de que el Estado resulta condenado, yo, Estado, puedo demandar al funcionario público que comprometió la responsabilidad del Estado. Y la respuesta es sí. Esa acción se llama acción de repetición. En Colombia la encuentras en el párrafo segundo del artículo 90 de la Constitución. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda aplicar la acción de repetición y que yo, como Estado perjudicado por la corrupción de otra persona, le pueda recobrar a esa persona los dineros que a mí me tocó pagar? Primero, el Estado tuvo que haber resultado condenado o tuvo que haber resultado obligado a pagar una indemnización, sea en una sentencia, sea en una conciliación, sea en cualquier documento que se entienda como un título ejecutivo. Punto 1. Punto 2. El Estado tuvo que haber desembolsado el dinero al cual resultó obligado. Si no hay pago, no hay lugar a iniciar la acción de repetición en contra del funcionario corrupto. Y 3. Se necesita que haya culpa grave o dolo. Y acá yo le comentaba a Margarita, claro, si ya en los procesos penales hay personas que han resultado condenadas o se han declarado culpables por los beneficios, la justicia premial es que le llamaban, ¿no? Si ya ha pasado ese tipo de cosas, pues el dolo o la culpa grave es muy fácil de demostrar. Porque simplemente yo lo que hago es el traslado de pruebas del proceso penal al proceso contencioso administrativo, entendido como acción de repetición, y ahí le puedo recobrar todo ese dinero que a mi Estado me tocó pagarle, se lo recobro al funcionario corrupto. Claro está que acá viene una dificultad, y es si el funcionario no tiene plata para pagar. Y si el funcionario no tiene plata para pagar, pues eso y nada es lo mismo. En conclusión, el Estado colombiano, y si aplicamos la lógica en sus estados, también sería posible que el Estado resulte patrimonialmente responsable por un actuar corrupto que impidió que otras personas que actuaron de forma leal no pudieran acceder a esos contratos. 1 y 2, si puedes demandar luego al funcionario corrupto a través de la acción de repetición. Los 3 requisitos ya los mencioné, pero hay un requisito adicional, y es que la persona tenga dinero. Amigos, hemos llegado al final de este Facebook Live. Vamos a mirar los comentarios que hay, porque hay varios comentarios, entonces vamos a leer sus comentarios, a ver qué hay por acá. Javier Alfaro de México nos dice: buenas noches, aquí en México la corrupción se encuentra en todos los estatus sociales, desde los vendedores ambulantes que no cuentan con permiso para vender productos, acá también. Llega fiscalización a requerirles el permiso y estas personas les dan en efectivo cierta cantidad de dinero para que continúen vendiendo. De igual forma, hay corrupción en oficiales de vialidad, ¿sí? De tránsito debe ser, cuando cometen alguna falta. Para evitar multa, las personas le dan una cantidad de dinero al oficial para evitar la multa. De igual forma, en la política, la corrupción se encuentra en su esplendor. Pues nada distinto pasa. Es como un espejo, ¿no? Es como que pasa exactamente. Con diferentes nombres, pero lo mismo. Con diferentes nombres, pero lo mismo. Eduardo Carvajal nos pregunta... bueno, Margarita, te hacen una pregunta. Espera un segundo. Margarita David, ¿ustedes se han visto envueltos en actos de corrupción, por insignificantes que parezcan? Pues sí. Yo voy a hacerles una pregunta que el profesor de criminología nos hizo cuando yo estaba en pregrado. Hizo la siguiente pregunta: ¿alguien ha cometido alguna vez un delito? Y todo el mundo, pues no. Y él decía: o sea, ¿usted nunca se ha robado un dulce?
usted nunca se ha robado un esfero, usted nunca se ha robado... Y pues cuando uno comienza a mirarlo así, a esa escala, justamente, pues yo te digo, pues sí, sí me he robado un dulce. Y eso es corrupción. Así es. Seguimos. En nuestro medio pareciera algo inevitable. No sé si inevitable, pero sí muy recurrente. Ardila Tatiana dice, para ser corrupto es falta de valores de la persona. Saludos, doctor. ¿Sí? Saludos. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, Sí. es falta de valores. Sí, también creo, falta de valores. Eduardo, nuevamente. Las condenas que el Estado colombiano ha tenido que enfrentar en reparación directa por los falsos positivos podría entenderse como una modalidad de responsabilidad civil por actos de corrupción. Yo no creo. No sé, tú que desde la definición de la corrupción, matar a una persona y hacerlo pasar por un guerrillero sería un acto de corrupción. Pues la verdad yo tampoco creería porque realmente es el beneficio resulta ser económico en la mayoría de casos de corrupción. Podría, no sé, de pronto Eduardo decirnos, aclararnos esa posición, de pronto si la podemos... No sé si la conoces, yo personalmente creo que no. No quiere decir que no haya corrupción aledaña a las muertes, por supuesto que sí. Pues lo estábamos diciendo. Una persona que es denunciante, que es un testigo y que resulta muerto a los 2 días. ¡Ay, que se tomó un cianuro! Eso pasó en Colombia. O sea, por eso digo que normalmente, no siempre el beneficio es económico, pero casi siempre. Tocaría que Eduardo nos ampliara un poco ese... a mí no me suena, pero pues a ver, no lo digo de forma categórica tampoco. Bueno, sigamos con esta cámara a ver qué otras preguntas tenemos. Un segundo, que acá Eduardo ya contestó, dice, recuerden que los militares implicados se benefician con estímulos por esos operativos. Sí, es cierto, no, pero me sigue sonando que no es, a mí personalmente, me sigue sonando que no es corrupción, a pesar de que obviamente se benefician con los incentivos. Oiga, por cada muerto le damos $300, por ejemplo, para dolarizarlo y que todos nos entendamos, ¿sí? Voy a explicar muy rápido el tema de falsos positivos para que la gente en sus países lo entienda. Falsos positivos no es más que ejecuciones extrajudiciales en las cuales el Estado mata civiles, los hace pasar por guerrilleros para mostrar resultados. Estadísticas, básicamente eso para que lo entiendan. La pregunta es si eso es un acto de corrupción. Yo personalmente creería que no. Si nos vamos a la definición, a la segunda definición que dimos, que es más amplia, de actos deshonestos o fraudulentos, sí resultaría de pronto por ese lado ser corrupción, ok. Además que ya nos aclaró también Eduardo que habían incentivos económicos por las bajas supuestas dadas en combate o... Milagro López nos dice, buenas noches, deberían de condenar a las personas que sean responsables, deberían de garantizar la reparación para el Estado. Sí, es cierto, pero ahí va el punto. O sea, en Colombia existe la acción judicial, se llama acción de repetición. El tema es que el demandado tenga plata. Porque si el demandado, supongamos que el Estado resulta condenado a $5 millones, por decir algo, $5 millones. Pues para condenar, o sea, y tú puedes demandar al corrupto por $5 millones y lo pueden condenar en acción de repetición por $5 millones. ¿Cómo vas a ejecutar esos $5 millones? O sea, tú ya luego ya tienes la sentencia, la tienes ejecutoriada, la tienes en firme, te sirve como título ejecutivo, vas a iniciar un proceso ejecutivo y la pregunta es ¿qué le vas a embargar? Listo, le embargas la casa, no sé, creo que no podrás recuperar más de $1 millón o algo así. Ahí es donde está el quid del asunto. A menos que la persona en el proceso penal haya devuelto dinero, bueno, eso es otro rollo ahí. Bruni de Owens dice buenas noches doctor Peñuela, saludos desde Panamá. Bruni, saludos. Mil gracias, saludos. Cuéntanos tú que estás en Panamá, ¿cómo está el tema de Panama Papers allá? Bueno, ahora sí seguimos en el otro. Uy, acá hay un montón.
A ver, un segundo, nos vamos a acercar. Andrés Pulgarín, saludos, doctor. Sí, Andrés es estudiante de la Universidad Militar. Jacqueline Jaime dice, quiero escuchar más sobre responsabilidad estatal. Bueno, pues más adelante nosotros, por favor, si esto les gusta, compártanlo en sus redes sociales. Punto número 1. Punto número 2. En mi canal de YouTube, que es Escuela Internacional de Formación Jurídica Jacqueline, vas a encontrar no sé si un montón, pero sí varios videos sobre responsabilidad del Estado y te doy técnicas y tácticas para que puedas reducir el daño y demás. Maruchi Victoria, felicitaciones, doctora Margarita. Dios le conceda grandes éxitos. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias y cordial saludo. Maruchi, bueno. Maruchi dice, todos roban, pero al menos este hizo algo. ¡Wow! Nuevo no, el mismo comentario que tenemos nosotros acá en Colombia también. Diferentes palabras. Exactamente. Araceli Montealegre dice, gusto ver y escucharlo, licenciado. A instruirme y empaparme del derecho. Saludos desde Puebla, México. Bueno, Araceli, un abrazo para ti desde Bogotá, Colombia, de nuestra parte. Alegría, ayúdame, alegría. Muy mal dominio del tema vibratorio de la invitada. Bueno, pues la verdad, bueno, no soy una gran experta. Estamos hasta ahora entendiendo este fenómeno tan complejo. Bueno, pero mil todas gracias. las críticas son bienvenidas. Muchísimas gracias. Mil gracias. De todas maneras. Nos haces crecer un montón. Edwin Miguel, yo creo que todos tenemos una primera vez. Margarita en principio me decía, ¿cómo fue la primera vez que tú hiciste un Facebook Live? Y yo le dije, Dios mío, terminé con toda la camisa sudada. Con toda la camisa sudada, o sea, esto no es fácil. No es fácil. Araceli, con mucho cariño te recomiendo que te leas unas palabras que se llama El hombre en la arena. El hombre en la arena. Así. Y pues como para que veas un poco el tema. Edwin Miguel Villalobos dice, respecto a la corrupción privada, ¿creen que en Colombia es viable la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Qué opinan de esa posible aplicación? Pues ya como habíamos comentado, hay varios proyectos en el Congreso de la República para que se pueda dar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí es necesaria, en mi opinión, porque muchas veces estos escándalos, sobre todo los de gran escala, ameritan que se haga una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esperamos que prontamente se pueda sancionar esa ley, pero hay que esperar los debates. Una pregunta, desde el punto de vista no sé si dogmático, pero desde el punto de vista conceptual, ¿tú estás de acuerdo con que una persona jurídica resulte penalmente responsable? Pues obviamente las consecuencias no van a ser prisión. Por supuesto. Por obvias razones, Por ¿no? obvias razones, pero muchas veces muchos funcionarios por alguna firma o no sé, por algún poder que les encomienden, resultan involucrados en estos grandes escándalos y la estructura en general no es sancionada, sino las personas, y creo que sí es necesaria esa sanción. Ok. Bueno, gracias Edwin por tu comentario y tu pregunta. Edgar Joshua Chávez dice, acá en México apenas se giraron las primeras órdenes de aprehensión a nivel internacional. Bueno, supongo que es de Odebrecht, creo que de hecho tú y yo ya habíamos hablado en alguna parte de este tema. Roberto Carlos, bueno, cosas que pasan en el Facebook Live. Roberto Carlos Zárate dice, hola, en Perú la corrupción, esto ya lo habíamos leído, mil gracias. Gerson Ospina dice blanqueo de dinero, mil gracias. Blanqueo de dinero es lo mismo que lavado de activos. Ok. En Colombia. Mi papá conectado nos dice, sería importante conocer en qué consiste específicamente el caso de Panama Papers, qué incidencia ha tenido a nivel de esos países. Eso ya lo alcanzamos a hablar. Sí, eso ya lo alcanzamos a hablar. Maruchi Victoria dice, el caso conocido popularmente como Arroz Verde es el que está relacionado con un presunto caso de corrupción en el partido oficialista Alianza País. Eso es en Ecuador, pero ¿en qué consiste el caso de Arroz Verde? Cuéntanos, porfa, si sigues conectada. Edwin Miguel Villalobos dice,
¿Creen que se debe legislar al respecto? Es decir, hacer obligatorios los compliance program para fomentar la eticidad de las empresas privadas. Ya, eso ya está reglamentado. Ok, ya está reglamentado. Listo. Y en varios países de América Latina inclusive. Pero una pregunta, ¿está reglamentado y es obligatorio? No es obligatorio, pero es optativo. Sí, por ejemplo, para las entidades financieras, sector asegurador, y hasta ya se está pensando en sector inmobiliario, sí hay que... Es obligatorio. Acoger. Incluso mi mamá es banquera de toda la vida, entonces yo crecí toda la vida escuchando de compliance, 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 hasta ahorita es que estoy empapándome de estos temas tan interesantes, pero por ejemplo, sector financiero en Colombia es obligatorio. Listo. Edgar Joshua nos vuelve a decir: Alfonso de Angotia, ejecutivo de Televisa, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y Emilio Lozoya, exdirector de Petrolera Pemex, son algunos de los mexicanos que figuran en la lista de papeles. Me perdí. Sí, sino que es que me perdí acá. Un segundo. En los papeles de Panamá. En el caso de Emilio, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión a nivel internacional, el cual al parecer se encuentra en Alemania. Su madre fue aprehendida en aquel país, sin embargo anunció que dará pruebas donde se compromete a grandes e importantes políticos y empresarios. Bueno, mil gracias, súper chévere esto que está pasando, nos comentan todo esto que está pasando. Rectifico, Panama Papers. Bueno, Edgar dice: acá en México la semana pasada se acabó de aprobar una ley de extinción de dominio. Qué bueno. Rosario Robles fue vinculada a procesos el lunes pasado. Se le imputan los delitos de ejercicio indebido del servicio público. Sería importante que siguieran este caso. Bueno, mil gracias. Lo vamos a tener, lo vamos a tener súper presente. Vivi Estefó desde Argentina nos dice: la corrupción justo en época de elecciones en Argentina. Candidatos, pocas opciones de elegir entre uno y otro, pérdida de confianza en los que están enfrente. Y si me extiendo en el tema... un segundo. Y si me extiendo, me perdí, me perdí con tanto comentario. Bueno, dice que los políticos deberían estar presos. Hoy están postulados, que los políticos que deberían estar presos hoy están postulados en altos cargos del gobierno. Eso es solo una de las tantas aristas del tema. Bueno, pues eso pasa en todo lado, ¿no? Acá también están en la cárcel 5 años, salen, y luego los redentores, pobrecitos que estuvieron en la cárcel y vuelven otra vez a ser elegidos. Perdón, acá nos dice Edgar Joshua que en México están tipificados como... hay un gran problema, es que como estamos mirando desde el celular... La letra es muy pequeña, por eso es que me demoro leyendo tanto. Bueno, el ejercicio indebido del servicio público en México, comete el delito de ejercicio indebido del servicio público, el servidor público que, y ahí nos cuentas, ojalá las demás personas lo puedan leer. Vive Estefo dice: funcionarios públicos, los líderes están libres y sus secuaces están dentro. Perseguidos, muchos terminan con muerte dudosa, responsables, causas indeterminables y jueces muertos. Lo dices por Colombia, lo dices por Argentina. Acá en Colombia pasa eso. Acá en Colombia pasa eso. Corrupción en inspectores de tránsito, policías en las camineras. Bueno, debe ser lo mismo que acá, supongo. Empleados del Banco Central, jueces y muchos más comprados por el gobierno del momento. Bueno, parece que la radiografía es la misma en todos los países. Acá seguimos con otros comentarios. Ardila Tatiana dice: la mayoría de veces esos servidores públicos son destituidos y sancionados disciplinariamente. Más allá de ahí, si no tienen dinero no pueden responder. Carolina Cuevas, bueno, ahí taguea a otra persona. ¡Listo! Eso es todo por hoy, ya acabamos. Mil gracias a todos ustedes por su conexión, por su paciencia, y sobre todo por compartirnos qué es lo que pasa en sus países. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por la conexión, al profesor por la invitación. Fue un ejercicio muy enriquecedor para mí, realmente conocer qué está sucediendo en sus países y darnos cuenta que el panorama es muy parecido. Vale, mil gracias, y ya saben,
actuar con integridad. Mil gracias, chao, nos vemos.